Hola nuevamente chicos. A ver, ya hemos visto algunos algoritmos con arreglo durante el curso. Hemos visto cómo hallar el máximo, cómo hallar el mínimo, hemos visto los promedios, hemos visto porcentaje. Todas esas cosas son cosas que ya hemos visto, acumuladores, contadores. Pero lo que no se ha visto hasta ahora es cómo ordenar un arreglo. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Dado un arreglo desordenado o una lista, que vamos a ver una lista de números y los números están en cualquier orden. Entonces nosotros queremos tomar esa lista y ordenarla de menor a mayor, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso. Bueno, en programación existen muchas maneras de hacerlo y una de ellas es el algoritmo de burbuja, que es uno de los más sencillos y uno de los más usados también. Este algoritmo se le llama burbuja porque los números más chicos se van llevando hacia el inicio y los más grandes se van yendo hacia el final. Es como va pasando con las burbujas, que las burbujas van creciendo y se van yendo hacia arriba. Por eso es que se le hace como una similitud a las burbujas. Pasemos directamente a explicarlo acá en código para tratar de que así lo entiendan mejor. A ver, me voy a encargar de ir línea a línea, detallando, para que ninguno se pierda. ¿Ok? Entonces vamos a comentar esta parte de acá. Y esta primera línea, a ver, acá creamos una lista con varios números, 5, 8, 2, 6, 3, 9. Si ven, no está ordenada y imprimimos la lista acá arriba. Es lo único que se hace ahí. ¿Ok? Entonces, ahí si vieron, tenemos la lista y la imprimimos. Solamente eso. Siguiente línea. La siguiente línea es un for donde se itera por todos los números de esa lista, pero no hasta el último número, sino hasta el penúltimo. A ver, vamos a imprimir cuáles son los números por los cuales se itera. ¿Ok? A ver, si se fijan, 0, 1, 2, 3, 4, esas son las posiciones. Posición 0, posición 1, posición 2, 3 y 4. No se llega hasta la última posición. ¿Ya? Si quieren obtener el elemento de esa posición, lo que tienen que hacer es indexar la lista en esa posición, ¿cierto? Porque si indexamos la lista en esa posición, es decir, si le pasamos entre corchetes, recuerden, si tenemos una lista y entre corchetes le pasamos una posición, eso me devuelve el número que está en dicha posición. ¿Ok? Es decir, si aquí hay un 3, me va a devolver 0, 1, 2 y 3, me va a devolver el 6. ¿Ok? Entonces, fíjense, si ya recorre de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. En cada iteración me va a dar el número correspondiente a esa posición de la lista. Vamos a ver. Ahora fíjense que en vez de darme la posición, me dio el número en sí. Porque yo le dije imprime la lista en esa posición. Si quieren imprimir los dos, fácil, hacen print la posición y el número. ¿Ok? Y vamos a imprimir acá abajo un salto de línea para que no se confundan todas las posiciones con los números. Ok, entonces fíjense. Acá la posición 0, número 5. Fíjense, imprimí posición, número, salto de línea. Posición, número 5, salto de línea. Posición 1, número 8, salto de línea. Si se fijan, llega hasta la posición 4, que es el número 3. A ver, 0, 1, 2, 3, 4. Este código, por si acaso, lo voy a subir a la Educa, entonces ahí ustedes lo pueden revisar, le pueden echar un vistazo. ¿Ok? Entonces, él va solamente hasta el penúltimo número. Entonces vamos a ver la siguiente línea, qué es lo que está haciendo. ¿Ya? A ver. Acá, si se fijan, la siguiente línea empieza desde A más 1 y ahora sí va hasta el último elemento. Recuerden que si a range yo le paso solamente un elemento, él va a inferir de que va a empezar en 0. Va a ser un rango desde 0 hasta este número que yo le pase acá. En este caso le estoy pasando dos elementos, por lo tanto este va a ser el inicial y este va a ser el final.
Recuerden que el rango que toma esta función es semiabierto, es decir, es cerrado acá a la izquierda y es abierto a la derecha. Por lo tanto, este elemento se incluye y este no. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué está pasando ahí. Vamos a poner print a es igual a y el valor de a. Y después más abajo vamos a poner b es igual al valor de b. ¿Ya? Y piensen un poco para que ustedes se imaginen qué es lo que hace esto. A ver, miren, a va desde el principio hasta el penúltimo, ¿cierto? Y este va desde a más 1 hasta el último. Es decir, a empieza en 0 y después b va a valer 1, 2, 3, hasta el último elemento de la lista. ¿Ya? Va a pasar por todas esas posiciones. Después a va a valer 1 y b va a ir a 2, 3, 4, 5, que es el último elemento de la lista. Después b va a valer, a va a valer 2 y b va a valer 3, 4, 5. Si se fijan, por cada valor de a, b va a tomar todos los valores siguientes, porque este for de acá, fíjense que está encapsulado adentro de este de afuera. Por lo tanto, por cada valor que va tomando este elemento, eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de los for, que si hay un for dentro de otro, por cada valor de este for de afuera, este for de adentro toma todos los valores. ¿Ya? Es decir, vamos a echar a correr ese código para que quede más claro lo que estoy diciendo. A ver. Si se fijan, a vale 0 y b va 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son posiciones, no son los números. ¿Ya? Y 5. Pero a se mantuvo valiendo 0 porque a está representado por el ciclo que está acá afuera. ¿Ok? Entonces, como es el ciclo que está acá afuera, a se mantiene fijo y el ciclo de adentro itera, itera, itera hasta que se acaba este rango de acá, por lo tanto se acaba el ciclo y viene de nuevo el ciclo de afuera, itera una vez y luego el ciclo de adentro vuelve a iterar todas las veces. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Y si chequean acá, A vale 0, B vale 1, ya. Después cuando A sube a 1, ahora B va a empezar en A más 1, en 2, después 3, después 4 y después 5. Se acabó la iteración de B, por lo tanto ahora incrementa A y B empieza desde A más 1. ¿Ya? A más 2, ya va incrementando, incrementando, incrementando hasta que ya no hay más elementos. Y por último, B va a valer 4 y B va a valer 5. Recuerden que A no va a llegar hasta el último elemento, porque aquí en el código le habíamos puesto que llegara hasta el penúltimo elemento. ¿Ya? Y hay una razón para eso. Ahí vamos a llegar. Es decir, ya tenemos un elemento que va desde el principio, ¿ya? Y este elemento va desde el siguiente a él hasta el final. Entonces, el algoritmo de ordenación consiste en lo siguiente. Yo quiero en la primera iteración de este ciclo de afuera lograr que en la posición A esté el menor de todos los números. Es decir, si se fijan, A va a valer 0 en la primera iteración y B va a recorrer todos estos valores. Entonces yo lo que quiero hacer es, si en alguno de estos valores yo encuentro algo que sea menor que A, bueno, lo cambio con A, porque el objetivo mío es que acá se quede el menor, ¿ya? Después, cuando ya yo pasé por todos estos, aquí dejé el menor, ¿cierto? Entonces ya puedo venir hacia acá y hago el mismo procedimiento. Ahora A va a estar en la posición 1 y B va a tomar estos valores de acá. Entonces va buscando los menores que este y si encuentra algún menor, lo cambia para acá, ¿ya? Es decir, vamos a hacer la primera iteración aquí a mano para que vean más o menos. A ver, 5, vamos a decir, A vale, A está en esta posición de acá. Entonces, B va a 8. 8 ¿es menor que 5? No, por lo tanto se queda ahí. Viene al 2. 2 ¿es menor que 5? Sí, entonces pone el 2 acá y el 5 para acá. ¿Ok? Después viene acá y dice 6 menor que 2, no. 3 menor que 2, no. 9 menor que 2, no. Ya se acabó el rango de B, por lo tanto, en A, si se fijan, ya está el menor de todos estos. ¿Ok? Entonces, ahora viene A y
itera, viene a la siguiente posición. Entonces, B va a empezar desde acá. 5 menor que 8, sí, ok. Entonces, 5 se cambia con el 8, ¿ya? 6 menor que 5, no. 3 menor que 5, sí. Entonces, el 3 se cambia con el 5. El 3 se cambia con el 5. Y después B va a valer 9. 9 menor que 3, no. Por lo tanto, se queda ahí. Ya, entonces, hasta acá. Si se fijan por todas las posiciones que ha pasado A, ya ese arreglo está ordenado, tiene los menores ahí. Entonces, a medida que vaya pasando, A va dejando luego el menor acá, el menor acá, el menor hasta acá, y después, ya cuando A tiene acá están todos los menores hasta esas posiciones, acá por descarte tiene que quedar en mayor. Por eso es que A llega solamente hasta el penúltimo. Entonces, llevemos eso a código. Ok, lo que tengo que hacer acá, fíjense que A va yendo a esta posición y B va tomando cada uno de estos elementos. Entonces lo que yo tengo que decir es, si B es menor que A, entonces cambia los de posición. ¿Ok? Pero ¿cuál es el tema? Que B y A son posiciones. Y no es lo que yo quiero comparar. Lo que yo quiero comparar en sí es el elemento que está en la posición B es menor que el elemento que está en la posición A. Si pasa eso, ¿cierto? Cambia los de posición. Y si se fijan, acá abajo donde estábamos copiando la línea, esa es la siguiente línea, ¿ya? Este es un print, que el print básicamente lo que hace es imprimir cuánto es lo que tiene A y cuánto es lo que tiene B para una mayor comprensión. Pero acá básicamente se está comparando. Lo que hay en B es menor que lo de A, entonces tenemos que cambiarlo. Lo de B para donde está A y lo de A para donde está B. Y aquí hay que hacer una acotación seria, porque uno de los grandes errores que cometen los alumnos es que hacen esto, ¿ya? Lo que hay en A, es decir, lo que hay en B, lo paso para A, y lo que hay en B, lo que hay en A, lo paso para B. Ok, entonces lo que hay en A lo paso para B. Ahora, ojo con esto, porque esto en programación causa mucho problema. Si yo hago esto, no estoy intercambiando los elementos. ¿Por qué? Vamos, en lugar de verlo aquí con lista, vamos a verlo mejor un momento con variable. ¿Ya? Es como que yo tenga una variable que valga 5, tenga otra variable que valga 3. Si yo quiero pasar el 5 para B y el 3 para A, ¿cierto? Yo podría hacer eso. Y esa es la pregunta, porque esto fue lo mismo que pusimos ahora mismo con las listas. Lo que hice fue lo que había en la posición A, lo que hay en la posición B, pásalo para donde está A, y lo que hay en la posición A, pásalo para donde está B. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a imprimir A y vamos a imprimir B. Y acá vamos a hacer lo mismo. Una vez que cambiemos los valores, vamos a imprimirlo y vamos a ver qué me da. A ver, voy a imprimir acá una línea en blanco para que salgan separados los valores. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ya. Print A imprimió un 5. Print B imprimió un 3. Después imprimió la lista en blanco y después hizo el cambio este. Pero si se fijan, cuando imprimí A y B, me dieron el mismo valor. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? A ver, cuando nosotros hablamos de variable, recuerden que yo les dije que una variable uno la puede ver en una analogía como si fueran cajas, ¿ok? Unas cajas donde yo guardo algo para utilizarlo después. Por lo tanto, imagínense que tienen una caja donde guardan un 5, tienen otra caja donde guardan un 3. Y ustedes dicen, bueno, en esta caja ya no voy a seguir guardando un 5, ahora voy a guardar un 3. Entonces, en esta línea, ahora A no vale 5, A vale 3. ¿Y cuánto vale B? B vale 3 también. Por lo tanto, cuando ustedes dicen, ahora B vale lo que tiene A, ya A no es 5, ahora A es 3. Por lo tanto, B y A tienen el mismo valor, 3 y 3.
Y ese es el error que pasa. Entonces lo que yo tengo que hacer es, antes de mover B hacia A, tengo que tener una tercera cajita, que le vamos a llamar aux, de auxiliar, pero se le puede llamar como uno quiera, ¿ya? Voy a tomar una tercera cajita y voy a decir, ok, esa cajita voy a guardar lo que tiene A temporalmente, ¿ya? Para no perderlo, y lo que esté en B lo voy a poner en A. Entonces fíjense que es verdad que ya no vale 5, pero el 5 que tenía antes, yo lo tengo ahora en esta otra cajita. ¿Ok? Entonces, yo lo que había en A lo guardo en esta cajita para que no se pierda y puedo guardar con confianza ahora en A lo que hay en B. Porque lo que había antes en A ya no está perdido, ahora está en esta variable. Y entonces en B voy a guardar lo que había antes en A. ¿Ok? Esto se llama un swap. Esto es un intercambio. Entonces si ven, ahora cuando yo haga print A y print B, ahora sí está haciendo lo que nosotros queríamos. ¿Ok? A ver, déjenme imprimirlo acá arriba también para que vean. Para que vean que realmente... Ok, entonces fíjense, print A y print B, 5 y 3, y después print A y print B, 3 y 5. Los cambió de posición, los cambió de lugar. Y justo eso es lo que yo quiero hacer con mi algoritmo de ordenación. Que en la posición A esté ahora lo que antes estaba en B, y que en la posición B esté ahora lo que antes estaba en A. Por lo tanto, voy a tener que hacer un swap. Voy a tener que hacer lo que se conoce como intercambio. Ok, luego de varios control Z estamos acá de nuevo. Entonces, ya, dijimos que esto está incorrecto, ¿cierto? Fíjense que es exactamente lo mismo, lo que aquí en vez de tener variables, lo que tengo son posiciones en las listas, que básicamente cumple la misma función que una variable. Por lo tanto, ahora lo que yo voy a tener que hacer es, antes de guardar lo que esté en la posición B, antes de guardarlo en la posición A, primero tengo que guardar lo que tengo en la posición A. ¿Ok? Tengo que guardar lo que tengo en la posición A y después sí puedo hacer esto con confianza. Ahora, ¿qué sucede? Que ya lo que hay en la posición A no es lo que tenía antes, sino lo que tengo en AUX. Y ahí está el intercambio. Entonces fíjense que ahora sí está haciendo lo que yo quiero. Ahora yo digo, si lo que está en la posición B es menor que lo que está en la posición A, intercambia los de lugar, ¿cierto? Entonces ahora ese código está haciendo justo lo que yo les había dicho acá. Él se pone en A y va buscando por cada una de estas posiciones. Si encuentra alguna mejor, la intercambia, ¿ya? La intercambia con su posición en A, ¿ya? Y básicamente eso. Déjenme desordenar nuevamente esta lista para que vean que sí está ordenando, porque si no, no me van a creer. Ya. Entonces... Ya, ahí está la lista desordenada y queremos que la ordene. Entonces, a ver qué otras... Básicamente lo que tenía, además de esos print, eran... Es decir, además de esos intercambios, eran los print. Que se los vamos a agregar también para que comprendan mejor el... Perdón, a ver... Ya, acá... Ahí sí. Ya, es exactamente lo mismo que teníamos ahora, lo único que se le agregó este print, que no son necesarios, solamente es para que entiendan ustedes mejor cómo funciona. Y después otro print, ¿ya? Y, ok, le vamos a agregar ese print que nos falta acá, para que nos salga todo junto a la hora de escribirlo. Y ya, y por último vamos a imprimir la lista que se obtiene cuando se sale de los dos for, ya que es cuando ya está todo ordenado. Vamos a ver qué imprime eso. Fíjense en una cosa. Estos dos for, cada vez que itere por ellos, va a imprimir qué es lo que hay en la posición A, qué es lo que hay en la posición B, y si lo que hay en la posición B es menor que A, los ordena, ¿ya? Los intercambia e imprime la lista luego de ese intercambio, ¿ya? Si en cambio ya lo que hay en A está ordenado, entonces no hace el intercambio y dice, estamos ordenados. Ok, vamos
a echar a correr ese código. Y lo que nos dio como resultado fue esto. Vamos a verlo paso a paso. Esto era lo que tenía inicialmente, ¿ya? Que era la lista desordenada. Entonces A vale 5 y B vale 9 inicialmente. Están ordenados, ¿por qué? Porque 9 no es menor que 5. Ok, entonces B ahora vale 8, que es esto como está acá. También están ordenados. Después B vale 6, también están ordenados. Después B vale 2. Y fíjense que ahora no están ordenados porque 2 es menor que 5. Entonces, como 2 es menor que 5, lo que va a hacer es que va a ordenar. Y fíjense, cuando se imprime ordenar, ¿qué quiere decir? Que entró a este if de acá. ¿Ya? Uy, no se ve bien. Déjenme ahí. Entró a este if de acá. ¿Ya? Cuando él imprime ordenar es porque entró a este if de acá. Entonces, aquí vemos que cuando B es menor que A, entra a ese if y pone ordenar. Y fíjense en una cosa. Esta lista de acá es exactamente esta misma lista, lo único que cambió el 5 y el 2 de posición, que es exactamente lo que hace el swap. ¿Ya? El 5 lo paso por acá y el 2 lo paso por acá. Fue con el intercambio. Luego imprimió la lista. ¿Ya? Después A vale 2 y B va hasta la última posición. ¿Ya? A sigue estando en la primera posición. De ahí no se ha movido. Lo que se está ahora iterando es el ciclo de adentro. Entonces B está en la última posición y como 3 es mayor que 2, no los intercambia. Están ordenados. Ya B no tiene más posición por donde moverse. Por lo tanto, ahora va a iterar el ciclo de afuera. Entonces A ya se mueve de esta posición a esta otra. A vale 9, B vale A más 1, que es 8, y ahí es donde empieza B a iterar. Entonces, 8 es menor que 9, sí, entonces ordenar. Fíjense que se cambió el 8 con el 9. Después A vale 8 y sigue buscando valores. Ahora B vale 6. 6 es menor que 8, sí, entonces, pum, intercambia 6 con el 8. Después B sigue iterando 5 menor que 6, sí, pum, lo intercambia. Después B vale 3, 3 menor que 5, sí. Fíjense que A nunca se movió de acá, pero como B va caminando por las posiciones restantes y a medida que va encontrando menores, se los va cambiando a A, entonces eso me garantiza que A, una vez que termine B de iterar, A va a tener aquí el menor de él hacia adelante. ¿Ok? Entonces ya, B aquí terminó de iterar, por lo tanto ahora A se mueve hacia esta posición. Entonces, B empieza en A más 1. B menor que A, sí. Por lo tanto, los intercambia de posición. Después B se mueve hacia acá. B menor que A, sí. Los cambia de posición también. Y por último, B se mueve hacia acá afuera. B menor que A, de nuevo sí. Entonces los vuelve a cambiar de posición. Entonces, ya, A está acá. Ya, se acabaron las posiciones que puede tomar B, por lo tanto A vuelve a iterar. Ya, entonces A vuelve a iterar, ahora A vale 9 y B va a valer 8. ¿Ok? Entonces como A va a valer 9 y B va a valer 8, B va a ser menor que A, por lo tanto va a iterar. Y los va a intercambiar de posición. Después B se va a mover hacia acá, es menor nuevamente, por lo tanto va a cambiar el 6 con el 8 y va a obtener esta lista que está acá abajo. Luego A se va a mover hacia acá y B se va a mover hacia acá. B es menor que A, sí, por lo tanto los va a cambiar. Fíjense que ya aquí B termina de iterar y A también, porque A nada más llega hasta el penúltimo número, por lo tanto salen los dos ciclos y una vez que salen los dos ciclos se imprime la lista esta que se ve aquí abajo. ¿Ok? Ese print lista. Y entonces aquí yo tengo la garantía, como A fue por cada una de estas posiciones, dejando los mínimos a la izquierda. Entonces aquí yo tengo la garantía de que esta lista va a estar ordenada. Ok, entonces estos dos archivos, el bubble sort, es decir, ordenamiento de burbuja y ordenamiento de burbuja ruteable, los dos archivos están subidos al Educa, ¿ya? Básicamente tienen lo mismo, la única diferencia es que el bubble sort ruteable tiene estos prints de acá, ¿ok? Para hacerle más entendible lo que está pasando a ustedes, ¿ya? Y el bubble sort es lo mismo sin los prints, ¿ya? Solamente con el print inicial y el print final, para ver cuánto vale la lista inicial, como ven acá, y cuánto vale la lista final, pero no va imprimiendo los pasos intermedios, ¿ya?
pero es básicamente lo mismo. Esos dos algoritmos están en Educa. Unas últimas aclaraciones que les voy a hacer en cuanto al el Google Sort es que el primer elemento siempre se compara contra todos los demás, ¿cierto? Cuando A vale 0 y B va tomando todos los demás elementos, ese primer elemento siempre se va a comparar con todos los demás. Por lo tanto, como los menores yo los voy cambiando con él, ahí yo tengo la garantía de que ese primer elemento va a almacenar el mínimo, ¿ya? Y a medida que ese primer índice avanza, es decir, a medida que A va avanzando, la cantidad de comparaciones va disminuyendo, porque fíjense que B empieza en A más 1, por lo tanto, como A avanzó y B va a estar en A más 1, las cantidades de comparaciones van a ser menor, ¿ya? La mayor cantidad de comparaciones va a ser al principio, cuando A esté en 0. Después cuando A esté en 1, hay n-1 comparaciones. Cuando A se mueva a 2, hay n-2. Y así sucesivamente, ¿ya? Y el elemento auxiliar, que bueno, eso fue lo que habíamos visto del swap, ¿ok? Que tienen que tener mucho cuidado con eso. Este tipo de ordenamiento es muy útil, pero se mostró ahora en una primera instancia de una forma muy básica. Pero lo que sucede realmente en la práctica es que muchas veces no tenemos un único arreglo, no tenemos una única lista, sino que tenemos varias listas. Por ejemplo, como acá, en este caso tenemos dos listas donde una tiene los nombres y otra tiene las edades. Entonces, piénsenlo por un segundo. Si yo tomo y ordeno las edades, ¿ya? Fíjense, va a estar 11, 15, 19, pero ya no van a machar con los nombres que están arriba. Fíjense, Juan tiene 15, Pedro tiene 11, María tiene 19. Estos son listas paralelas de las que habíamos hablado al principio de la clase, ¿cierto? Entonces, si yo ordeno esta lista de edades, pero no ordeno la lista de nombres, fíjense que ahora me va a decir que Juan va a tener 11, que Pedro va a tener 15 y María tiene 19, porque ordenó la lista de edades y dejó los nombres tal y como estaba. Y eso no está bien. Por lo tanto, si yo tengo listas paralelas y voy a ordenar en base a las edades, cuando yo vaya ordenando las edades, también voy a tener que ir cambiando los nombres, ¿ya? Y esta es una manera que es muy utilizada en la programación. Entonces vamos a ver eso, cómo nos quedaría en código. En el código va a ser básicamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, lo único que vamos a tener que intercambiar también los nombres. A ver, a esto en vez de llamarle lista, le voy a llamar edades, ¿ya? Edades, y acá le voy a poner 11, 11, no, era 15, 11 y 19, ¿ok? Y acá voy a tener la lista nombres. Donde voy a tener a Juan, Pedro y María. Ok, entonces Juan, Pedro y María. Entonces básicamente eso, es lo mismo, fíjense, lo único que esta lista ya no se va a llamar lista, ahora se va a llamar edades. Por lo tanto, aquí donde quiera que hayamos puesto lista, vamos a tener que poner edades. Ok. Entonces, ya. Fíjense que, a ver, vamos acá a imprimir edades y vamos a imprimir nombres también. Vamos a imprimir nombres y vamos a ver qué es lo que imprime. Vamos a imprimir aquí también un salto de línea para que no salga así todo junto. Entonces fíjense, Juan, Pedro, María, y las edades están desordenadas. Fíjense que ahora me devolvió Juan, Pedro, María y las edades ordenadas. Pero fíjense que esas listas paralelas ya no tienen la información, es decir, estas dos listas finales no tienen la misma información que tenían las dos iniciales, porque las dos iniciales
me decían que Juan tenía 15 años y esto me está diciendo que Juan tiene 11 años. Por lo tanto, perdió la consistencia de la información. Entonces, a medida que yo vaya cambiando el 15 con el 11, si yo cambio el 15 con el 11, entonces tengo que cambiar también Pedro con Juan. Por lo tanto, aquí, cuando yo cambie lo que hay en el arreglo edades en la posición A con lo que hay en la posición B, yo tengo que hacer lo mismo en la lista nombres, ¿ok? Es exactamente esto mismo, es decir, cambiar lo que hay en la posición A con la posición B, pero ahora en vez de edades voy a poner nombres, ¿ok? Voy a poner nombre. Y es ese cambio nomás, fíjense, tomé este swap, lo agregué aquí abajo y dije, ahora en vez de hacer el swap en la lista de edades, lo voy a hacer también en la lista nombre. Y vamos a ver si me solucionó el problema. Y fíjense en lo que pasa ahora. Aquí yo tenía Juan, Pedro, María con las edades desordenadas. Me decía que Juan tenía 15, Pedro tenía 11 y María tenía 19. Y acá abajo ahora tengo a Pedro, Juan, María y tengo las edades ordenadas. Pero fíjense que Pedro sigue teniendo 11, Juan sigue teniendo 15 y María sigue teniendo 19. Por lo tanto, la información no perdió consistencia. Sigue diciendo lo mismo que decía al inicio. Ok, entonces ya yo sé cómo ordenar dos listas, muy bien, pero en la vida real no solamente hay dos listas paralelas, pueden haber tres, ¿cierto? Entonces yo en vez de tener solamente acá edades, puedo tener acá ahora alturas. Alturas, donde aquí voy a tener 170, vamos a poner la altura en centímetros. 150 y 130. ¿Ya? Vamos a decir que esas son las alturas, entonces yo quiero que también mantenga la consistencia. Entonces si lo dejo tal y como está, me va a pasar lo mismo que pasaba en un inicio, ¿cierto? Que se van a ordenar nombres y edades, pero las alturas no van a estar ordenadas. Las alturas van a mantener la misma estructura que tenía en un inicio. Por lo tanto, si yo quiero ordenar las alturas, tengo que hacer exactamente lo mismo. Es decir, tomar este swap y ahora en vez de hacerlo solamente para edades y nombres, hacerlo también para alturas. ¿Ya? Entonces, voy a copiar alturas acá, y acá, ¿ya? Entonces ahí ya, cuando yo detecto que hay una edad menor que A en la posición B, entonces cambio esa edad, pero no solamente la edad, también voy a cambiar el nombre y también voy a cambiar las alturas, ¿ok? Para que mantenga la consistencia de la información. Ahora, acá pasa algo, si se fijan, estas tres líneas de código son lo mismo que estas tres líneas, son lo mismo de estas tres líneas, lo único que va a cambiar es la lista, ¿ya? ¿Cuál es la lista? Entonces, si se acuerdan, y esto tienen que repasarlo bien, de clases anteriores, cuando yo tenía algo que se repetía mucho, ¿ya? Y no quería escribir tantas líneas de código, yo quería encapsularlo en algo que tuviera todas las líneas de código y yo pudiera llamarlo. Y ese algo se llama, yo espero que todos los hayan dicho a coro, ¿no? Pero ese algo se llama función, ¿ok? Entonces, para definir una función, yo pongo def y el nombre de la función. En este caso, yo le voy a poner intercambiar. ¿Por qué? Recuerden, esto es un nombre igual que el de las variables. Es algo que describe lo que va a hacer esa función. Ahí le pueden poner intercambiar, swap, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, yo aquí le voy a pasar una lista, le voy a pasar el elemento 1 y el elemento 2. Entonces, lo que yo quiero es, dada esa lista, cambiar la posición de los elementos. Entonces, exactamente eso que está acá. ¿Ya? Ok, entonces en lugar de A, aquí va a venir elemento 1 y en lugar de B, aquí va a venir el elemento 2. ¿Ya? Y en lugar de edades, por supuesto, va a venir lista. Recuerden, estos son los parámetros que se le pasan a la función. ¿Ya?
Acá no hay que retornar nada. ¿Por qué? Porque las listas son elementos por referencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes le pasan una lista a una función en Python y le cambian algo a esa lista, es decir, el orden de los valores, insertan algo, eliminan algo, una vez que salga la función, la lista va a ver reflejado esos cambios, ¿ya? No es lo mismo que esto, que acá si, por ejemplo, si ustedes toman E1 y le hacen E1 es igual a 10, cuando salga de la función, lo que ustedes le pasaron acá va a seguir teniendo el valor que tenía inicialmente, ¿ya? Pero eso es porque es una variable simple, tiene solamente un elemento. Sin embargo, cuando el parámetro es una lista, sí va a haber reflejado los cambios una vez que salga. Por lo tanto, si yo cambio archivos en sus posiciones, lista, lo va a ver reflejado desde afuera. Entonces, como ya yo tengo una función que me hace esto, yo no tengo por qué escribir todas esas líneas de código, yo simplemente invoco la función. Recuerden, una función se define utilizando esta nomenclatura. Def, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que recibe. Luego dos puntos y adentro el código que yo quiero ejecutar cuando llame a esa función. ¿Ya? Recuerden, para decir que un código está dentro de una función, dentro de un while, dentro de un for, en Python tienen que tener indentado ese código, ¿ok? Entonces todo esto está dentro de la función y esto está fuera porque fíjense que ya reinició la indentación, ya esta indentación ya no está hacia adentro. Sin embargo, si yo tuviera todo esto indentado más para allá, estuviera dentro de la función, ¿ya? Entonces, intercambiar, así es como yo defino la función. Ahora lo que tengo que hacer es invocarla. Para invocarla, es decir, llamarla, tengo que pasarle los parámetros. Entonces, como lista, yo le voy a pasar edades y como el elemento 1 le voy a pasar A y como el elemento 2 le voy a pasar B. Entonces, fíjense, cuando Python llegue acá, va a decir, ah, ya, acá hay un nombre con paréntesis, por lo tanto, esto es una función. Voy a buscar la función que se llama intercambiar. Pum, y la encuentra acá arriba. Entonces, como encontró la función, dice, ok, ¿cuáles son los parámetros que me están pasando? Edades A y B. Entonces, donde quiera que dice lista acá, es como si dijera edades. Y donde quiera que dice E1 acá, es como si dijera A. ¿Ok? Es decir, donde quiera que diga E1 acá, es como si dijera A. Y donde quiera que diga 2, es como si dijera B. Es como, a ver, estos parámetros se los estoy pasando acá, ¿ya? Y dentro de la función cambian el nombre, pero básicamente tienen los mismos valores, ¿ya? Entonces, esto mismo lo voy a hacer para los nombres, y para las alturas, ¿ya? Para los nombres y para las alturas. Fíjense que las líneas de código acá se redujeron considerablemente, ¿ya? Lo que eran 9 líneas de códigos lo redujimos a 3, ¿ya? Porque este código no lo estamos repitiendo una y otra vez, lo tenemos una única vez. Entonces imagínense si tuviera 10 listas paralelas, tuvieran que tener esto replicado 10 veces. Entonces ya con esta función nos quitamos eso de encima. Muchas veces, además de ordenar listas paralelas, también nos es muy útil ordenar matrices que están relacionadas a una lista. Por ejemplo, si este elemento es mayor que este otro y yo quiero intercambiarlos de lugar, lo puedo hacer, pero también tengo que intercambiar estas filas, porque imagínense que a esta ciudad le corresponde a toda esta fila y a esta ciudad le corresponde a toda esta fila. Si yo cambio estas dos ciudades y no cambio las filas, entonces ahí pierde la consistencia de la información, ¿cierto? Entonces, otra cosa que nos puede interesar a la hora de ordenar es hacer esto que estoy mostrando acá. Y para eso, acá la presentación que yo les subí tiene el código de cómo hacerlo. ¿Ya? Básicamente vamos a tener acá abajito en el código, si ven, tenemos una lista que se llama marcas, que digamos que esa lista es la que se quiere ordenar. Entonces, en esta lista, este 50 va a corresponder a la fila 0, esto va a corresponder a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3. Entonces, si yo ordeno y digo, ok, voy a cambiar el 10 con el 50, yo quiero que la fila 1 completa de esa matriz también se cambie con la fila 0. ¿Ok? Entonces, esta es la misma función intercambiar que teníamos hasta ahora y esto es una función imprimir
que lo que va a hacer es imprimir la matriz para poder verla. ¿Okay? Aquí me va a imprimir un mensaje y aquí va a ir por cada una de las filas de la matriz y luego va a ir por cada una de las columnas. Entonces, por cada uno de esos elementos va a imprimir la posición el elemento que está en la posición I, J de la matriz. ¿Ya? Esto es para imprimir y esto es para intercambiar. Pero el código en sí está acá. Si se fijan, en lo más profundo es lo mismo que habíamos visto hasta ahora. Es decir, el for el de arriba es idéntico al que teníamos antes y el de abajo igual. Acá arriba, a ver, donde dice matriz es igual a np.random.rand, ahí lo que está haciendo es que está creando una matriz de 4 filas con 6 columnas de puros números aleatorios. ¿Ok? Entonces, pero básicamente lo que interesa acá saber es que esta matriz tiene 4 filas y 4 columnas. Como les había dicho, la fila 0, 50, a la fila 1 le corresponde el 10 y a la fila 2 le corresponde el 60 y así sucesivamente. Entonces, acá luego decimos, si B es mayor que A, lo intercambiamos. Lo mismo que habíamos dicho hasta ahora, lo intercambiamos, ¿cierto? Ahora, lo que varía es este for de acá. Fíjense que este for en este for C va a tomar los valores de las columnas. Tenemos 6 columnas, ¿cierto? Es decir, esa matriz tiene 4 filas, 6 columnas. Por lo tanto, C va a tomar valores de 0 a 5, ¿ya? Y entonces, fíjense que el valor de C va a ir iterando a medida que avance este for. A se va a mantener fijo y C va a ir iterando. Fíjense que es el mismo swap de acá arriba, lo único que cambiando la C. Entonces ahí lo que estoy diciendo es, el elemento que está en la posición C para la fila A, cámbialo con el elemento que está en la posición C para la fila B. Y haz eso para cada C dentro de las columnas. ¿Ya? Entonces vamos a rutear eso en nuestras mentes. La primera vez C va a valer 0. Entonces lo que está diciendo es, la columna 0 para la fila A, cámbiala con es decir, el elemento que está en la columna 0 de la fila A, cámbialo con el elemento que está en la columna 0 de la fila B y lo cambia. Después viene el for y C ahora vale 1. Entonces ahora en vez de intercambiar el 0, va a intercambiar el 1. Entonces, si vemos acá en la imagen, si yo cambio A con B, lo que va a estar haciendo básicamente es que cuando C vale 0, va a cambiar este con este. Va a ser un swap entre ellos dos. Después cuando C valga 1, va a cambiar este con este, después este con este, y así a medida que C va aumentando, va a ir cambiando los que están para acá. ¿Ya? Ahí, si quieren después lo escriben, lo rutean, piénsenlo un poco para que vean, no es tan complicado. Capaz que les suena un poco a trabalengua ahora, pero cuando lo ruteen y lo piensan un poquito se van a dar cuenta de que no es tan complicado. Básicamente, ya yo cambié A con B, es decir, los elementos de este arreglo, el 50 con el 10, ya lo cambié, ahora quiero cambiar toda la fila de ellos, por lo tanto voy por cada elemento de las columnas y voy cambiando para esas filas en la columna 0, después en la columna 1, en la columna 2 y eso piénsenlo un poquito para que vean que no es tan complicado. Entonces una vez que termine de ordenarse esa matriz, quedaría como se ve abajo. ¿Ya? En este caso se está ordenando de mayor a menor. A ver. Eso es otra cosa que no les había hablado. Si acá en el código quieren ordenar de mayor a menor, lo único que van a tener que hacer es cambiar este signo que ven acá. ¿Ya? Fíjense que este signo lo que está diciendo es, si lo que hay en la posición B es mayor que lo que hay en la posición A, entonces cámbialo. Entonces, la lógica va a ser la misma que les había explicado en un inicio, pero ahora A, en vez de estar almacenando ahí el mínimo, va a estar almacenando el máximo. ¿Ok? Entonces lo mismo, lo que pasa es que B se va a mover por lo siguiente buscando uno mayor que A. Y entonces en la posición 0 va a quedar el máximo de todos, en la posición 1 el segundo máximo y así sucesivamente. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero ahora con el máximo. ¿Ya? Entonces una vez que se ejecute ese código, si se fijan, el arreglo, este que está acá, es marcas. Este que habíamos visto acá abajito.
¿Ya? Ese arreglo marcas estaba desordenado en una primera instancia, al 50 le correspondía esta fila, al 10 le correspondía esta otra. Entonces, una vez que se ordenó ese arreglo, fíjense que el 60 tiene la misma fila que tenía acá arriba. El 10 tiene la misma fila que tenía acá arriba. Es decir, la información mantiene su consistencia, ¿ok? Lo que ahora tenemos ordenado este arreglo de acá, ¿ya? Entonces, otra cosa que vamos a hacer ya para finalizar la clase es hacer un ejercicio integrador con muchas de las cosas que han visto hasta ahora. Y este tipo de ejercicio es el que les va a ir a ustedes en la prueba final. Por lo tanto, les aconsejo que lo hagan y que traten de hacerlo solos. De todas maneras, si tienen cualquier duda, ustedes saben, me pueden contactar por el correo o por donde sea. Ya. Entonces, les voy a leer el programa. Los profesores de la Escuela de Ingeniería tendrán su paseo de fin de año a un camping llamado El Encanto de Tritón. Al generar la reserva del camping, el administrador del lugar les comentó a los profesores que no posee un buen sistema de reservas que le ayude a controlar los quinchos reservados y los ingresos que esto genera. Ante dicha situación, los profesores de programación le indicaron que sus alumnos son capaces de responder a este requerimiento y estarán más que felices de poder ayudar. Entonces aquí ya empiezan a darnos un contexto. No nos dice mucha información, pero nos está dando una introducción. Hasta ahora no nos ha dicho nada. Entonces vamos acá. En el archivo de nombre ofertas TXT se encuentra la distribución de los quinchos por cada una de las zonas existentes en el camping. Cada línea del archivo contiene la información en el siguiente orden. La zona, luego la capacidad del quincho 1, la capacidad del quincho 2, hasta la capacidad del quincho N, ¿ok? Zona N se refiere a el nombre de la zona, puede ser zona 1, zona 2, etc. Y capacidad de quincho X se refiere a un número. ¿Cuántas personas caben en este quincho? ¿Cuántas personas caben en este quincho? Ya. Por ejemplo, una línea que podría venir en ese archivo es esta que ven acá. Zona 1 tiene un quincho de 6, otro de 10, otro de 6 y otro de 20, ¿ya? Esas son las capacidades. Entonces, una vez que tengo eso, va a venir otro archivo que se va a llamar reservas TXT. Va a ser parecido al archivo que hicimos en la primera parte de la clase, al ejercicio que hicimos en la primera parte, ¿cierto? Que habían dos archivos, uno para llenar la información y otro después para hacer las consultas. Aquí va a ser igual. Lo que en lugar de consultas tenemos reservas. Entonces, en este archivo reserva van a venir 3 cosas por línea. En cada línea va a decir la cantidad de personas, la capacidad del quincho y el número de zona donde se quiere reservar. ¿Ok? Asuman de que el número de zona, para simplificar esto, no va a decir zona 1, así que no que va a ser solamente un 1, refiriéndose a que es la zona 1. ¿Ya? Entonces, cada reserva exitosa, fíjense que todas las reservas no son exitosas, pero las que sean exitosas le generan cierta ganancia al quincho, al camping, perdón. Entonces, ¿qué ganancia le va a generar? Bueno, para calcular el ingreso que va a generar esa reserva que se hizo correctamente es 4.000 por la cantidad de personas que hay en la reserva, menos 100 por la capacidad que tiene ese quincho que reservaron, por el número de la zona donde se encuentra ese quincho. Entonces usted lo que debe hacer es construir un programa que procese ambos archivos y que al terminar de procesarlos escriba por pantalla la siguiente información: la zona que produjo más ingresos al camping y la cantidad que generó. Es decir, si la que más generó fue la zona 1, es decir, la que más produjo fue la zona 1 y generó 500.000 pesos. Ya. Segunda pregunta, porcentaje de ocupación del camping. Para ello debe considerar si los quinchos están disponibles o no. Es decir, en un inicio, cuando les dan la zona 1, a ver, por ejemplo, acá le están diciendo la zona 1 tiene el quincho, un quincho de 6, un quincho de 10, otro de 6 y otro de 20. La zona 2 va a tener otros quinchos, pero aquí hay 4 quinchos. La zona 2 puede tener 6, entonces ahí habrían 10 quinchos. Si en una reserva reservaron este quincho y después reservaron este otro, quiere decir que reservaron 2 quinchos de los 10 totales. Por lo tanto, está reservado un 20% del camping. ¿Ok? Entonces tiene que poner el porcentaje de ocupación es de un 20%. ¿Ok? Entonces, tercera pregunta. La cantidad de reservas no exitosas detectadas al procesar el archivo reservas TXT. Como les dije, habían reservas exitosas y otras no exitosas. Entonces, ustedes tienen que decir cuál fue la cantidad de reservas que no se pudo realizar correctamente. Entonces, ¿qué se considera
para que una reserva no sea exitosa? Bueno, una reserva no puede ser satisfecha si no hay disponibilidad de quincho. Es decir, si alguien me dice, yo quiero un quincho de 15 personas en la zona 1. Bueno, no hay ningún quincho con capacidad 15, ¿cierto? Entonces, si acá, donde dice capacidad de quincho, viene un 15 y aquí viene la zona 1, entonces esa reserva no se puede llevar a cabo, ¿ya? Y sería una reserva incorrecta. Y lo otro es que la cantidad de personas indicada no puede superar la capacidad del quincho. Por ejemplo, si aquí la cantidad de personas es de 30 y la capacidad del quincho es de 20, esa reserva no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, también estaría incorrecta. Entonces usted tiene que decir cuál fue la cantidad de reservas que se llevaron a cabo de manera incorrecta. ¿Ok? Y las reservas exitosas van a generar una ganancia. Entonces usted tiene que decir cuál de las zonas fue la que generó más ganancias y de cuánto fue. Una cosa que tienen que tener en cuenta acá es que a medida que vayan procesando el archivo de reserva, si ya se reservó un quincho, este ya no va a estar disponible. Por lo tanto, si después intentan reservarlo, esa reserva nueva va a tener que quedar como no exitosa. Es decir, si en una reserva me dicen que son 15 personas y necesitan un quincho de 20 personas en la zona 1, entonces este quincho ya no va a estar disponible, ¿cierto? Por lo tanto, si después ya esa reserva es exitosa, me genera una ganancia, todo bien. Entonces, si después más adelante en el archivo de reservas aparece de nuevo alguien pidiéndome un quincho para 20 personas en la zona 1, esa reserva no es exitosa. Por lo tanto, la tomo como una exitosa y no me da ganancia. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y esta parte de acá es, encuentro yo, la más complicada de cumplir en este problema. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es decir, a ver, ¿qué estructura de datos? Es decir, ¿de qué manera yo puedo guardar los datos y procesarlos para solucionar cada una de estas preguntas? ¿Cierto? Porque fíjense, yo quiero para cada zona tener cuáles fueron sus ingresos, porque después quiero tener cuál es el máximo de todos esos ingresos y ver en qué zona se produjo. ¿Ya? También quiero saber el porcentaje de ocupación, es decir, cuántos quinchos hay ocupados, cuántos no. Y quiero saber también cuántas reservas no exitosas hubo. Pero lo más complicado es saber cuándo la reserva es exitosa o no. Por esto que les decía acá, si ya me reservaron el quincho 20, no me lo van a poder volver a reservar. Entonces, una manera que yo encuentro que es factible es hacerlo como una matriz, ¿ya? Donde en las filas estén las capacidades de los quinchos y en las columnas esté el número de la zona, ¿ya? Por lo tanto, en dicha matriz, en la columna 1, ¿ya? En la fila 6 tendría un 2, porque tiene dos quinchos de capacidad 6. En la fila 10 tendría un 1 porque tiene un quincho de capacidad 10 y en la fila 20 tendría un 1 porque tiene un quincho de capacidad 20. En todas las demás capacidades tiene un 0 porque no tiene ningún quincho de esas capacidades, ¿ya? Y así sucesivamente para cada una de las zonas. Ahora, fíjense en lo siguiente. Una vez que yo relleno esa matriz, ya, yo tengo una matriz donde por cada zona tengo la cantidad de quinchos que tiene de cada capacidad, ¿cierto? Ahora, si viene una persona y me dice, yo tengo esta cantidad de personas para mi reserva, tengo esta capacidad de quincho y este número de zonas. Entonces yo voy a la fila que corresponde a este número de zonas, ¿ya? Y voy a la columna que corresponde a esta capacidad de quincho y veo si el elemento que hay ahí es distinto de 0. Porque si es igual a 0, lo que me está diciendo es que esa zona en ese quincho, esa zona no tiene ningún quincho con esa capacidad, ¿ya? Ahora, si es distinto de 0, esa reserva va a ser exitosa, por lo tanto voy a calcular la ganancia y se la voy a sumar a la ganancia de esa zona. Y en caso de que sea 0, no va a ser exitosa, ¿ya? En caso de que sea 0, porque no tengo ningún quincho con esa capacidad. Ahora, fíjense que inicialmente en la columna 1, fila 20, voy a tener un 1, porque hay un quincho con capacidad 20. Pero si me lo reservan, ya
ese 1 tiene que convertirse en 0. Tengo que disminuirlo porque ya ese quincho no lo pueden volver a reservar, ¿cierto? Entonces aquí fíjense, yo tengo para la columna 6 tengo 2, ¿ya? Para la capacidad 6 tengo 2 quinchos y la fila 1, ¿ya? En la fila 1, columna 6 tengo 2 quinchos. Si hay una reserva, ese 2 lo tengo que disminuir a 1, ¿ya? Y si viene otra reserva que me piden 6 quinchos, lo disminuyo a 0, ¿ya? Y si me viene otra reserva que me pide 6 quinchos, como es 0, ya la reserva no es exitosa, ¿ok? Y eso yo creo que es como lo más complicado, es darse cuenta cuando la reserva es exitosa o no. Entonces, cuando la reserva es exitosa, lo que voy a tener es una lista, ya, por ejemplo, si tengo 20 zonas, voy a tener una lista con 20 elementos donde en cada posición voy a ir almacenando las ganancias, perdón, una lista no, un arreglo en NumPy, ya, vamos a tener un arreglo de la misma longitud de que la cantidad de zonas que haya, ¿ya? Es decir, si hay 10 zonas, vamos a tener un arreglo en NumPy con longitud 10. Inicialmente en cada posición va a tener un 0, entonces la zona 1 va a corresponder a la posición 1, la zona 2 va a corresponder a la posición 2 y así. Entonces, si yo encuentro una reserva satisfactoria para la zona 1, yo lo sumo a yo sumo el ingreso que generó esa reserva, se lo sumo a la posición del arreglo donde estoy almacenando las ganancias, ¿ya? Y en ese arreglo, una vez que se termine de ejecutar todo el algoritmo, lo que voy a hacer es hallar el máximo y ver en qué posición está el máximo, y si está, por ejemplo, en la posición 5, entonces la zona 5 fue la que tuvo mayor ingreso y tuvo el ingreso del elemento ese que está en el arreglo, ¿ya? El porcentaje de ocupación del camping, bueno, a medida que ustedes vayan ingresando estos datos, van a tener que tener un contador, es decir, van a tener que llevar un contador donde cada vez que agreguen un quincho, ese contador aumenta en 1, ¿ya? Y fíjense que después que agreguen todos los quinchos, ese contador va a tener la cantidad de quinchos que haya. Y entonces, por cada reserva exitosa, ese contador van a tener que disminuirlo en 1, ¿ya? O no, perdón. Es decir, por cada reserva exitosa van a tener que llevar otro contador, ¿ya? Y ese contador va a ir contando cuántas reservas exitosas hay. Fíjense que después ustedes van a tener cuál es el total de quincho, ¿ya? Que tiene el camping, y cuál es el total de reservas exitosas. Por lo tanto, el porcentaje de ocupación del camping sería el total de reservas exitosas entre la cantidad de quincho por 100, ¿ya? Y la cantidad de reservas no exitosas. Eso es solamente un contador. Entonces ya ahí les debo haber aclarado harto de cómo va este ejercicio, cómo se resuelve, cuál es la estructura. De todas maneras, esta estructura no es invariante, a lo mejor encuentran otras maneras de hacerlo, encuentran otras estructuras de datos que igual les funcione, igual, súper bien. Es solamente una sugerencia que le estoy haciendo, ¿ok? Pero no es que tenga que ser completamente así. Entonces yo les aconsejo que tomen este ejercicio, traten de resolverlo solo, programen, igual al sitio se le han subido pruebas de otros años, así que muy recomendable que tomen todas esas pruebas y las traten de hacer sin ver la solución, ¿ok? Lean el problema, traten de hacerlo y rómpanse bien la cabeza viendo cuál es la estructura, que muchas veces eso es lo que más cuesta, darse cuenta cuál es la estructura, porque después el ordenamiento, hallar porcentaje, los contadores, son cosas que a la vez que uno hace varios ejercicios saben cómo funciona, pero la estructura es lo que van a tener que poner su lógica funcional, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que programen harto, programen y nada, cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo. Esto yo lo pienso subir a YouTube, entonces ahí igual me pueden dejar en los comentarios qué es lo que creen, que si les quedó alguna duda, si se me pasó algo por alto, cualquier cosa ahí me lo dejan y lo conversamos. De todas maneras, igual después si yo veo que hay muchas dudas, necesitan aclarar varias cosas, podemos concertar una reunión por Zoom y ahí aclaramos todo lo que haya que aclarar.
Bueno chicos, ahí nos vemos y ojalá que le vaya súper bien en la prueba. Chao, chao.